Buenas tardes a todos. Estamos aquí un sábado más en nuestros eventos online y hoy estamos con Fernando Herrera. Fernando es un asiduo del instituto. Él es ingeniero de telecomunicaciones y economista y cuenta con más de 20 años de experiencia en el análisis de la regulación económica y ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Es profesor de regulación de las TIC en la Universidad Politécnica de Madrid y es miembro no solo de Juan de Mariana, sino también de la Montelerán Society. Y bueno, pues hoy nos trae un tema que, de no ser por la situación que vivimos, no estaríamos tocando, pero que yo creo que es muy importante que hablemos de este tipo de cosas, y es básicamente de la crisis económica que nos espera cuando la crisis sanitaria que estamos viviendo termine o por lo menos mejore. Y sobre todo pues va a hacer un análisis sobre las soluciones económicas de los gobiernos y qué repercusión y efecto pueden tener en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Fernando, todo tuyo, y gracias a los que nos estáis escuchando desde casa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero es, lógicamente, quería agradecer al Instituto Juan de Mariana la oportunidad de estar aquí hoy, y quería agradecérselo especialmente a Eduardo, a Irune, a Pablo y a José Augusto, con los cuales he estado trabajando muchísimo estas semanas, desde que me di cuenta con pavor que las cosas que había dejado de leer en Mises y en Rothbard estaban tomando forma en estos momentos, en el siglo XXI, en España. Y entonces me di cuenta de que esa realidad no era ya tan lejana como había sido cuando había leído estos libros y simplemente cuando pensaba en ello hace 2 semanas, hace 2 meses. De repente cosas como requisas, confinamiento, control de precios podían volver a ser parte de nuestra vida. Esto lo estaba viendo hace 3 semanas, ya son hoy parte de nuestra vida. Las requisas son parte de nuestra vida, la planificación central del gobierno en determinados aspectos. Y mientras esto no dure, la verdad es que tampoco es demasiado preocupante, pero el problema es que esto puede durar. Si no dura, nos olvidamos de esta charla, la borramos en un par de semanas y todos están felices. Si dura, es cuando tendremos que empezar a estar preocupados, y es cuando vendrán y será útil las herramientas que espero presentar durante esta charla. Yo aquí no vengo a hablar de política, no vengo a hablar de ideología, son temas que realmente no me interesan. A mí lo que me interesa, lo que me gusta y lo que me apasiona es la teoría económica, y es lo que he tratado de aplicar tanto en mi vida como en mi trabajo, en mis investigaciones. Yo, por lo tanto, vengo aquí a hablar desde un punto de vista puramente científico. Voy a tratar de analizar los problemas económicos a los que nos enfrentamos como consecuencia de esta crisis, o a los que nos podemos enfrentar desde un punto de vista puramente económico, puramente científico. Por supuesto, hay un debate sobre lo que es científico en teoría económica y sobre lo que no es, pero eso no me interesa ahora lo más mínimo. El que piense que la teoría económica que yo voy a contar no es científica, bueno, pues tendríamos que tener un debate sobre epistemología, pero ya le digo que no se puede tratar de la misma forma una ciencia física en la que las cosas son mensurables que una ciencia económica. Antes de empezar con el fondo de la charla, sí que quería hacer una dedicatoria muy especial a una serie de personas que en estos momentos constatamos todos que son quizás los que más están sufriendo la situación, los que más están dejando la piel para sacarnos a flote, y que esta situación bastante desastrosa no termine por convertirse en una catástrofe. Y por supuesto estoy hablando de esas personas a las que acabamos de dedicar nuestro aplauso, a todos los personal que está en el sector sanitario en todos los niveles, tratando de salvar cada una de las vidas que se ponen en peligro como consecuencia del coronavirus. Los vemos, sabemos que están viviendo una situación no tan terrible como la de sus enfermos, pero bastante cercana. Son los que están, como dice todo el mundo, en primera línea del frente, y es precisamente a ellos, yo creo, a los que más interesa que entiendan por qué están sufriendo este caos. Ellos estamos viendo todos los días en noticias y en prensa y en múltiples vídeos, nos cuentan la situación de caos que están viviendo en sus hospitales. Les faltan medios, la ausencia de equipos de protección individual es una cosa que
parece increíble, salvo porque te lo están contando, que están yendo a atender a los enfermos y carecen de estos medios elementales. ¿Cómo puede ser? Yo creo que la teoría económica puede explicar estas cosas y por eso es importante usar la teoría económica para explicarles y sobre todo para prevenirlas y que no vuelva a pasar algo similar. Bueno, pues vaya para ellos todo mi ánimo, vaya para ellos mi aplauso, vaya para ellos la explicación y esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Entrando ya un poco más en materia, lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a vivir una crisis económica, pero también hay que tener claro que esta crisis económica no es solo por el coronavirus. Los teóricos económicos que estamos familiarizados con la teoría del ciclo, sabemos que desde que se hicieron las masivas inyecciones monetarias para salir de la crisis del 2008, tenía que llegar otra crisis y que seguramente esa crisis económica sería más brutal que la que habíamos tenido en 2008. Luego, desde ese punto de vista, las caídas que ha habido en los índices bursátiles de valor y tal, no es a mí una cosa, y supongo que a la mayor parte de los economistas que siguen la teoría del ciclo, no es una cosa que nos sorprenda. Estábamos esperándolo, tarde o temprano tenía que llegar. No era una cosa que no pudiera pasar y de hecho ya este año había empezado dando algunos síntomas de que esto podía pasar este año. Eso no es lo nuevo. Lo que es nuevo es cómo han reaccionado los gobiernos occidentales a la propagación de esta epidemia que se llama el coronavirus. Por un lado, la epidemia del coronavirus ha pinchado la burbuja que se había hinchado desde 2008 y eso lo hemos visto en bolsa y es lo que cabía esperar que pasara tarde o temprano. Y por otro lado, lo que ha pasado es que los gobiernos, por primera vez en la historia de la humanidad, han conseguido paralizar la economía de los países hasta niveles difícilmente de imaginar. Aquí hemos pasado por epidemias y nunca se ha obligado al confinamiento de la gente. Sin embargo, aquí se ha obligado al confinamiento. Eso ha dado lugar, va a dar lugar a un montón de procesos microeconómicos que, y aquí es donde entra mi preocupación específica, se traten de resolver mediante regulación. Y si alguien piensa que esto es difícil que pase, que va a pasar simplemente que las soluciones de las que se está hablando hasta ahora mismo son las típicas de más deuda, más créditos, más inflación, más moneda, que piense que ya ahora mismo hemos asistido a medidas típicamente de regulación, como por ejemplo la prohibición de los despidos por parte del gobierno mientras dure el estado de alarma. O por ejemplo, en el ámbito de telecomunicaciones se ha prohibido la portabilidad. Y hay una serie de medidas microeconómicas que se van tomando. Yo cuando empecé la serie de artículos que he publicado en Juan de Mariana, mi gran preocupación era que pudieran poner controles de precios en los alimentos de primera necesidad. Afortunadamente, de momento no se ha producido. Pero hay un riesgo de que esto se produzca. De hecho, al principio de la crisis ya teníamos noticias en los medios de que el gobierno iba a vigilar que no se produjeran aumentos en los precios de los alimentos básicos. Claro, cuando uno ve esto y a continuación se acuerda de la teoría de control de precios de Mises, y si tiene hijos más, se echa a temblar. Porque sabemos que un control de precios lleva desabastecimiento, lleva racionamiento y lleva eventualmente al desabastecimiento. Por lo tanto, lo último que yo quiero es que se controlen los precios de los huevos, porque entonces igual mi familia no tiene huevos. Y perdón por la broma. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en la parte más teórica de la presentación. La presentación va a tener a grandes rasgos dos partes. Una puramente teórica, en la que describiré cómo funciona el mercado y cómo hace que se asignen los recursos, y la segunda, en la que haré una aplicación de esta teoría económica a algunas de las cosas que estamos viviendo o de las que podemos llegar a vivir. ¿Vale? Entonces, el mercado. Vamos a ver, digamos, la parte de teoría económica es tan sencilla como explicar cómo funciona un mercado no intervenido, y qué función desempeña en la sociedad. Para eso, el punto de partida es siempre el ser humano. El ser humano tiene necesidades y el ser humano necesita recursos para satisfacer esas necesidades. Esas necesidades varían con el tiempo. Lo que hace el mercado es canalizar los recursos que tiene
la naturaleza, la sociedad o como lo queramos llamar, hacia las necesidades de los individuos, hacia las necesidades que tienen en cada momento. Pensemos que la crisis del coronavirus ha hecho variar brutalmente las necesidades de las personas, de tener unas necesidades determinadas sobre transporte, etcétera, etcétera, viajes, turismo, restauración, socialización, como lo quieran llamar. Ahora tenemos otra serie de necesidades, la principal de las cuales tiene que ver, por supuesto, con el ámbito sanitario. Queremos que aparezca una vacuna, queremos salir prevenidos, poder salir a la calle con las precauciones tomadas, queremos que se puedan curar a nuestros enfermos. También hemos visto que había un cambio de preferencias hacia alimentos, hacia el papel higiénico, el famoso papel higiénico, y también hemos visto que de repente las telecomunicaciones juegan un papel vital en nuestras vidas. No es que antes no lo jugaran, pero digamos que ahora estamos todo el día colgados de ellos y somos más conscientes. Eso, cambio de preferencias, hace que se requieran más recursos en estos sectores en los que antes se tenía un determinado nivel de recursos porque se dedicaban recursos a otras preferencias. Un poco eso es lo que tiene que resolver el mercado. ¿Y cómo lo resuelve el mercado? Pues es muy sencillo. El mercado lo resuelve mediante el juego de los precios y los beneficios, y eso es lo que voy a explicar ahora mismo. Digamos que las necesidades que tienen los usuarios, las necesidades que tenemos los individuos, confieren a cada uno de los recursos que tenemos en nuestro entorno un determinado valor. Conforme nuestras necesidades varían, los recursos varían su valor, ¿vale? Cuando tenemos mucha necesidad de un bien, queremos que ese bien venga a satisfacer estas necesidades, o tenemos una determinada necesidad, queremos que los bienes satisfagan estas necesidades, y el mercado es una de las formas en las que conseguimos que estos recursos lleguen ahí. Lo que tiene el mercado respecto a otras formas de hacerlo, a otras formas de repartir esos recursos, es que ha demostrado históricamente ser la forma más eficiente, más rápida de conseguirlo. Veamos cómo funciona el mercado, y para eso, digamos, el punto de partida es que si bien el valor es subjetivo y el valor no lo podemos apreciar desde fuera, sí que hay un fenómeno económico observable que refleja hasta cierto punto el valor. Y, por supuesto, estoy hablando de los precios. Los precios son la forma en la que le decimos a la sociedad, o en que la sociedad, mejor dicho, se transmite a sí misma qué valora más y qué valora menos. Cuando un precio de un bien sube, eso significa que la sociedad está valorando más el bien de lo que lo hacía en el pasado. Por el contrario, cuando el precio de un bien baja, quiere decir que eso lo estamos valorando menos. Por lo tanto, el precio actúa como una señal fundamental para decirle a toda la sociedad dónde está demandando esa sociedad ahora mismo los recursos, ¿vale? Entonces, digamos, el primer indicador para que el reparto de recursos se pueda producir de forma adecuada son, como digo, los precios. Los precios no son el valor que las personas dan a los bienes, pero son la mejor aproximación realista disponible en la sociedad para saber ese valor. ¿Cómo juega ahora el precio con la actividad económica para conseguir que los recursos lleguen a su destino? Este es un momento crítico para mí porque voy a tratar de compartir pantalla. Y eso siempre me supone una incertidumbre porque no sé si la cosa irá bien o no. Yo lo voy a intentar. Vamos a ver. Y aquí ahora, si todo va bien, debería tener la pantalla que espero que todos ustedes puedan ver. Vale. Y aquí voy a describir el ciclo emprendedor. Si me deja PowerPoint. Bueno, esta es la descripción del mercado como proceso dinámico de descubrimiento. Es una descripción que le debemos a un economista muy famoso en el ámbito austriaco y que ha estado nominado varias veces para ser premio Nobel, pero que desgraciadamente aún no lo ha conseguido. Estoy hablando de Israel Kirzner, que hace una descripción magnífica del mercado, cómo funciona como un proceso dinámico de descubrimiento. Y como vemos, el punto de partida son los precios. El motor de los mercados son, por supuesto, los emprendedores. Y cuando digo emprendedores no digo necesariamente empresarios, sino cualquier individuo que esté o que quiera estar alerta, ¿no? Entonces, los emprendedores, voy a centrar la figura en aquellos que tienen intención de actuar para llevar los recursos de un sitio a otro, están alerta para detectar diferencias entre precios de los recursos y sus valores esperados. Digamos que el proceso
empieza con unos agentes que son los emprendedores que están anticipando de alguna forma las necesidades que va a tener el mercado. Esa anticipación tiene la forma de que están viendo el precio de un determinado recurso reflejando un valor en un momento dado, y como ellos prevén que el valor va a cambiar porque surgen otras necesidades, van a tratar de anticiparse, van a tratar de conseguir esos recursos, combinarlos de la forma que sea necesaria para ponerlos a disposición de, como digo, las nuevas necesidades. Están alertas de esas posibles diferencias. Una vez detectan una posible oportunidad de negocio, llevan a cabo un proceso más o menos formal, que es el que se llama estimación del mercado. No estimación, sino estimación del mercado. Que en los casos más sofisticados es lo que llamamos el business plan, pero que no tiene por qué ser tan formal. Es básicamente el emprendedor haciendo unas cuentecillas para saber si la combinación de los recursos que va a necesitar para conseguir el bien final que él piensa que va a ser más demandado, va a poder luego recuperarlos con el precio de ese bien. Y si este proceso de estimación de mercado que él hace le resulta que convincente, le convence, pues procederá. Y tendrá que hacer acciones como las que pongo en el siguiente cuadro. Tendrá que adquirir los recursos supuestamente infravalorados, los combinará con otros recursos que él prevé que necesita, entre ellos tiempo, porque no hay proceso productivo que no requiera tiempo, y finalmente todo esto termina cuando tiene un bien final que trata de vender en el mercado a un precio, por supuesto, superior en principio al de los recursos que haya invertido. Una vez ya tiene ese producto, entonces estamos en condiciones de ver si acertó con su previsión inicial. Una vez él ha hecho toda la inversión y ha pasado el tiempo y ha podido producir y es capaz de llevar el producto al mercado, entonces ya sabemos a qué precio lo puede vender. Y pueden ocurrir básicamente dos cosas. Puede ocurrir que haya un beneficio o puede ocurrir que haya una pérdida. ¿Qué pasa si el emprendedor ha obtenido un beneficio? Pues lo que le ha dicho el mercado es que ha acertado. Lo que le ha dicho la sociedad es, has acertado, efectivamente. Necesitábamos los recursos aquí en vez de donde estaban en el pasado. Y como tú nos has traído los recursos a donde los necesitábamos, te premiamos con estos beneficios. Y entonces los beneficios actúan como una señal fundamental para que el emprendedor sea capaz, tenga esa realimentación, sea capaz de saber si sus previsiones eran ciertas o no. Por el contrario, si el emprendedor después de este proceso no es capaz de vender a un precio que le permita recuperar sus inversiones y obtener un beneficio, pues obtendrá unas pérdidas. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le está diciendo la sociedad? ¿Qué le está diciendo el mercado? Le está diciendo, tío, eres un cafre, no debiste jamás coger esos recursos de donde estaban porque los has llevado a un sitio donde no los valoramos. Por lo tanto, devuélvelos y te castigo con pérdidas, que básicamente es te quito los recursos porque no los sabes utilizar y a cambio se los doy al que tiene beneficios porque él sí que es capaz de anticipar mis necesidades. Como vemos, el juego de precios y beneficios es fundamental. Es fundamental para que el emprendedor pueda llevar los recursos allá donde la sociedad los necesita en cada momento. Insisto, juego de precios por un lado, para dar las primeras señales al emprendedor de las posibles valoraciones o cambios de valoración en los recursos, y segundo, beneficios o pérdidas para saber si el emprendedor acertó o no con su anticipación. Voy a avanzar un poquito más porque si hay pérdidas no nos interesa demasiado, pero si hay beneficios sí que interesa saber cómo sigue el proceso. Porque alguien puede pensar, claro, si ha obtenido beneficios, se va a beneficiar indefinidamente en el tiempo a costa de la sociedad. Está bien, él tuvo la primera idea de llevar los recursos, pero ¿por qué una vez identificado el nuevo destino, el nuevo uso de esos recursos, se tiene que seguir beneficiando de forma excesiva? El mercado, tal y como funciona cuando no está intervenido, no solo permite este proceso de creación de riqueza siempre atendiendo a los cambios de valoración de los individuos, que acabo de describir, es un proceso de descubrimiento en el que el emprendedor tiene una idea y si es buena, obtiene beneficios al implementarla, sino que además consigue que esta riqueza se disemine en toda la sociedad. El emprendedor podrá retener un poquito de toda la que crea, pero la mayor parte de la riqueza que crea va a revertir en la sociedad. ¿Por qué? Por un lado, porque en cada transacción que ha hecho el emprendedor, la sociedad ya ha ganado un poquito. Cada individuo que ha transado con el emprendedor en un mercado no intervenido lo ha hecho porque pensaba que esa transacción le convenía. Luego ya por ahí ha ganado un poquito. Pero es que además los beneficios que obtiene ese emprendedor actúan como señal para otros emprendedores que ven que este señor está obteniendo beneficios y por lo tanto se unen
al proceso de traslado de recursos de sitios menos valorados a sitios más valorados, simplemente con la idea de obtener beneficios. Pero claro, este proceso competitivo de más emprendedores llevando más recursos allá donde se necesitan va reduciendo paulatinamente la rentabilidad de los emprendedores hasta que llega a ser la rentabilidad normal y el precio vuelve a ser un precio, si queremos, bajo. ¿Por qué ha bajado el precio? Puede ser que a lo mejor se haya reducido la valoración de la gente, pero lo normal es porque ya están satisfechas esas necesidades que en ese momento inicial no estaban, y en ese proceso no solo se han llevado recursos, sino por esquemas, por procedimientos de innovación, posiblemente se han inventado nuevos productos sustitutos o nuevos procesos productivos que reducen el coste de producción de ese bien. Por lo tanto, al final, lo normal después de un proceso de mercado no intervenido, de satisfacción de nuevas necesidades, es que tengamos esos bienes abundantemente y encima en mejores condiciones. Si alguien quiere ejemplos, pues yo, como soy de telecomunicaciones, le pondré el de la telefonía móvil para que vean si los terminales son mucho mejores ahora o no que hace 10 años. Con esto dejo la presentación y me vuelvo, si soy capaz, de tener, sí señor, soy capaz, y seguimos con otra parte de la teoría. Yo ya con esto dejo explicado cómo funciona el mercado y remarco dos puntos fundamentales: las señales de precios y las señales de beneficios, para que esta asignación de recursos a los sitios donde son más necesarios, donde la gente nos está diciendo que los necesita, funcione adecuadamente. Sin embargo, creo que es conveniente también hablar un poco, habida cuenta del problema que vamos a analizar posteriormente, de las organizaciones burocráticas. Y por organizaciones burocráticas, digamos, voy a definir un concepto que es un concepto puramente técnico, no tiene ningún matiz peyorativo, negativo ni nada. Una organización burocrática, según la define Ludwig von Mises, es simplemente aquella que actúa con un objetivo distinto al del beneficio económico, ¿vale? Entonces, por definición, esas son organizaciones burocráticas. Mises no dice, ni yo lo voy a decir aquí, si son buenas o malas. Por definición, son aquellas que no actúan con el objetivo de conseguir un beneficio económico. Claro, una cosa es que Mises no entre a juzgar si son buenas o malas moralmente, otra cosa es que no podamos juzgar si son eficientes a la hora de cumplir sus objetivos. Y lo que demuestra con bastante solvencia Mises en su análisis de las organizaciones burocráticas es que al no tener como referencia el beneficio, esas organizaciones tienden al caos, porque no hay un solo objetivo de funcionamiento. Voy a explicarme. El beneficio como objetivo de funcionamiento combina o integra dos magnitudes fundamentales. Por un lado, la adecuada satisfacción de las preferencias de la gente a la que da servicio esa organización, y por otro lado, los costes que tal satisfacción de necesidades supone. Por lo tanto, el beneficio sintetiza las dos magnitudes fundamentales a la hora de valorar si estamos haciendo bien la asignación de recursos. Claro, en ausencia de este criterio, ya se pierde la objetividad. Se puede sustituir el criterio económico por criterios técnicos, por ejemplo, número de UCIs o número de camas por 1000 habitantes, pero nunca habrá que perder de vista que esos criterios técnicos no tienen por qué estar relacionados con la satisfacción de los ciudadanos o de los individuos. Son criterios meramente técnicos. Un ejemplo que conocemos todos sobre que lo mejor técnicamente no es necesariamente lo mejor económicamente y que siempre se trae a colación es el del vídeo Betamax. Todo el mundo coincidía en su momento que el vídeo Betamax era mejor que el VHS y, sin embargo, el que se impuso por las razones que fuera, en las cuales no podría entrar aunque quisiera, fue el VHS. Entonces, hay que tener por un lado claro que los criterios técnicos no son necesariamente aquellos que mejor satisfacen las necesidades de los ciudadanos. Y una organización burocrática va a tender a ser muy buena en criterios técnicos. Pero a lo mejor esos criterios técnicos no satisfacen bien, insisto, las necesidades que se están haciendo. Desde otro punto de vista, otra cosa que ocurre es que al usar como objetivo global el beneficio, ese criterio no escala en una organización grande. Me refiero que una organización en la que el objetivo es maximizar el beneficio, todos los departamentos, desde el CEO hasta abajo, tienen muy claro por qué patrón se les va a juzgar. El mayor beneficio que obtenga su departamento, cómo colabora
a su departamento ese beneficio. Y como cada departamento puede tener unos ingresos y unos costes, es relativamente fácil que todos queden completamente alineados y no haya descoordinación. Sin embargo, en cuanto el criterio es distinto del de beneficio, surgen interpretaciones, cada departamento puede estar jugando o tirando para un determinado sitio, y eso en el caso de que haya un solo objetivo, y ahora lo diré, político para esa organización burocrática. Si encima los objetivos políticos, burocráticos, son variados, entonces la descoordinación está asegurada porque no hay forma de hacerlos coherentes. ¿Vale? Entonces, digamos esto un poco para trazar la problemática que presenta una organización burocrática desde el punto de vista de Mises. Organización burocrática, insisto, aquella que no se guía por objetivo por los beneficios económicos, sino por otra clase de criterios. Debería terminar esta parte diciendo también, refiriéndome a la inflexibilidad de estas organizaciones. Si tú estás siguiendo el beneficio, en el momento en que varían las preferencias de los usuarios, automáticamente tu beneficio empezará a reducirse o aumentarse, con lo cual no tienes que hacer nada. Digamos, no tienes que hacer nada a la hora de tener señales. Por supuesto, tendrás que a lo mejor adaptar la estructura de tu organización a las nuevas necesidades, eso es otra historia, pero la meta, tu objetivo, el criterio no ha variado. Tu empresa se sigue guiando por el beneficio, lo que pasa es que ahora el beneficio depende de otras cosas. En cambio, si la organización es burocrática, en el momento en que cambian las preferencias, imaginar por un momento que esas preferencias, esos criterios objetivos técnicos de los que he hablado antes, estuvieran adecuados hasta cierto punto a las preferencias de los ciudadanos, pero imaginaos que esas preferencias cambian. ¿De qué forma se puede adaptar la organización burocrática a ese nuevo cambio? Tendrá que cambiar los criterios técnicos, pero ¿eso cómo lo va a hacer? ¿Es fácil? ¿Se podrá anticipar en mucho al mercado? Posiblemente tenga muchas más dificultades que la organización no burocrática. Bueno, llegados a este punto, aparte de dar otro sorbito de agua, llega el momento de hablar del mercado intervenido. Hasta ahora hemos descrito cómo funcionaría un mercado no intervenido. Y en un mercado no intervenido también pueden aparecer organizaciones burocráticas que no tengan como objetivo el beneficio económico. Eso es irrelevante, es independiente. Pero ¿qué pasa si en este mercado no intervenido metemos regulación? Por ejemplo, pensemos en que alguien decide que tiene que haber un precio máximo de un bien, ¿vale? Recordad lo que hemos dicho, el proceso emprendedor consiste en emprendedores que están viendo los precios y buscando oportunidades que aparezcan por la diferencia entre precio y valor. El emprendedor no puede nunca percibir el valor. El emprendedor lo percibe siempre indirectamente vía el precio. ¿Qué pasa si de alguna forma el sistema regulatorio ha tocado ese precio? Pongamos el ejemplo de que se ha fijado un precio máximo. Hemos puesto un precio máximo. Este bien no puede valer por encima de tal valor. Has distorsionado la señal a los emprendedores. Los emprendedores, al ver que ese precio no sube, no pueden saber que ese bien a lo mejor está creciendo en valor. Y al no detectar que el bien está creciendo en valor porque los precios se han puesto en un máximo, no van a actuar para llevar recursos allá donde se necesitan. Ese es un ejemplo claro de cómo distorsiona, en este caso, una regulación de precios máximos, el que se lleven los recursos a donde los está demandando la sociedad. Ese es un ejemplo quizá de los más extremos, pero en general la regulación, en la medida que exige requisitos que normalmente no están relacionados con el beneficio económico, distorsiona y dificulta el paso de los recursos de un sitio a otro. Si yo tengo una tienda, pero le tengo que pedir permiso al ayuntamiento, imaginaros una tienda de alimentación o una tienda de ropa, pero que tiene que tener un permiso de alguna autoridad para poder ser una tienda de alimentación, va a ser mucho más difícil que esa tienda que yo la tengo dedicada a un determinado fin, la pueda dedicar a otro fin. Si de repente yo he detectado una oportunidad de negocio en la que se valoran más los alimentos que la ropa, tengo que superar ese obstáculo. Eso va a hacer, ceteris paribus, que sea más difícil llevar los recursos allá donde se necesitan. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos con la regulación. La regulación tiene siempre efectos de limitar el encauzamiento de los recursos de la economía, del mercado, de la sociedad, allá donde son más necesarios. Tiene otros efectos que ahora veremos,
más en detalle, ya quizá aplicándolos al caso que nos ocupa, pero lo principal y la idea con la que nos tenemos que quedar después de este primer análisis teórico, de esta introducción teórica, es: los precios y los beneficios son señales fundamentales para que los recursos de la sociedad lleguen allá donde sean más necesarios. Cualquier tipo de distorsión, de regulación, de intervención que dificulte estos procesos, que interactúe con precios y beneficios, va a hacer que ceteris paribus, más difícil que los recursos de la sociedad lleguen allí donde son necesarios. Claro, esta situación, sin urgencias, bueno, pues hace un daño, va distrayendo recursos, pero no hace tanto daño como si tenemos una situación de urgencia en la que de verdad queremos que esos recursos vayan todos a una determinada necesidad. Y yo creo que la crisis del coronavirus es una crisis de este estilo, en la que de repente queremos que todos los recursos vayan a un determinado sitio. ¿Y qué es lo que hemos comprobado? Que todas esas regulaciones que aparentemente nos benefician, porque el gobierno nos ha dicho que nos benefician, a la verdad suponen dificultades y trabas en que esos recursos que están ahora mismo atendiendo al sector de viajes, o atendiendo a las gasolineras, o atendiendo a las tiendas de ropa, estén donde los queremos, que es fabricando papel higiénico, fabricando mascarillas, fabricando respiradores o atendiendo nuestras redes de telecomunicaciones para que no se saturen. Cualquier tipo de este tipo de regulación, por tanto, está ahora mismo jugando contra nosotros. Vamos a poner un ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo que teníamos antes, ¿no? El tema de los huevos, que es quizá el que a mí de verdad me quita el sueño, ¿no? Llegar un día al Lidl o al Mercadona o al Carrefour y que no haya huevos. Y que los huevos se empiecen a racionar, ¿vale? El escenario es tan sencillo como vamos a poner, ¿no? De repente, los huevos son un alimento de máxima necesidad, esta crisis se está prolongando en el tiempo, empieza a haber productores en la cadena de producción, los marginales, que son siempre los que caen primero, que empiezan a romperse, que empiezan a quebrar, que empiezan a cerrar. Y de repente ya no llegan tantos huevos. Póngase huevos, papel higiénico o el bien cada uno de su elección. Ya no llegan tantos huevos a nuestros supermercados. Claro, eso va a hacer que los precios suban, porque si hay una demanda insatisfecha, la forma de encajar demanda con oferta es hacer que los precios suban. Prefiero no pensar que sobre esto, además, tenemos un entorno de laxitud crediticia, de inflación, de helicóptero, que va a hacer forzosamente, por temas inflacionarios, que los precios, que los huevos suban de precio, que aquí no de valor. Lo que pasa en un fenómeno inflacionario es que la moneda pierde valor, como bien sabemos, ¿vale? Claro, en esas condiciones, pues el escenario puede ser tan cruel como que vamos pasado mañana a comprar al Lidl los huevos y en vez de encontrárnoslos a 1,5 euros, nos encontramos a 5 euros. O los tomates a 10. Y eso además teniendo en cuenta que mucha gente se ha quedado en paro, que no tiene, digamos, los ingresos habituales. Claro, llega a esta situación al supermercado, se van a asustar. Yo el primero, ¿eh? Yo tampoco quiero pagar los huevos ni a 5 euros ni los tomates a 10. No quiero pagarlos a ese precio. Pero lo que tenemos que entender es que si no aceptamos pagar esos 5 euros en esos momentos iniciales y caemos en la demagogia de imponer un control de precios porque los huevos no pueden subir de 1,5 euros porque son un bien de alimentación básica, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin huevos. Esto es la teoría de intervención, la teoría de control de precios de Mises, el primer punto. Si ponemos los precios de los huevos, los ponemos en un precio máximo por debajo de lo que cuesta su producción, nadie los va a producir. Los primeros huevos sí que no van a salir más baratos. Eso sí, ahí no beneficiaremos del control de precios. Pero el problema es que no vuelve a haber huevos. Mientras que lo que sabemos es, porque lo hemos analizado, acabo de describirlo teóricamente, lo que sabemos es que si esos precios si esos huevos suben de precio, reflejando nuestro mayor valor o la pérdida de valor de la moneda, lo que va a haber muchos emprendedores que se den cuenta que hay una oportunidad de negocio. Bueno, esos emprendedores, al ver esos huevos a esos precios, que además dan lugar a sus productores a beneficios, lo que van a hacer es moverse para conseguir huevos, para traer huevos aquí y que de alguna forma se satisfagan nuestras necesidades. También sabemos que sí, puede ser que a corto plazo esos precios sean más altos, pero que si dejamos que el mercado funcione, en un plazo más corto que largo, van a estar satisfechas enormemente nuestras necesidades de huevo y posiblemente a precios más baratos, porque por el camino a lo mejor a alguien se le ha ocurrido una innovación para hacer el proceso más simple. Por lo tanto, sí, en el corto plazo el precio del huevo nos perjudica,
Nos perjudica. ¿Por qué? Porque queríamos pagar lo menos posible por él. Pero en el fondo está reflejando nuestra valoración. No está saliendo el precio del huevo más caro contra nuestra voluntad. No. Está saliendo más caro precisamente porque estamos haciendo más demanda de este producto. Bueno, pues ¿qué es lo que queremos? Que nuestra demanda quede satisfecha. No queremos que nos regalen 3 huevos y quedarnos sin huevos. Queremos que en el medio plazo haya muchos huevos para que nuestras necesidades estén completamente satisfechas. Aquí es donde hay que tener cuidado, aquí es donde me da miedo. Aquí yo lo que quiero es que si el gobierno sale con medidas de este estilo, los ciudadanos españoles sepamos decir no, por aquí no pasamos. Esto es, nunca mejor dicho, huevos para hoy, pero hambre para mañana. Me llama la atención, por ejemplo, en este contexto, he leído un artículo hoy mismo de que los farmacéuticos piden que se regulen los precios de las mascarillas. Después del análisis que he hecho de los huevos, pues, hombre, por favor, que regulen los precios de las mascarillas debería ponernos los pelos de punta. ¿Por qué? Porque tiene pinta de que de aquí, de este confinamiento, vamos a salir todos con mascarillas. Las mascarillas van a ser un bien de primera necesidad durante los próximos meses o a lo mejor años. Por lo tanto, lo último que queremos es que se racionen las mascarillas, que no haya mascarillas en el mercado. Y sin embargo, a día de hoy, no hay mascarillas en el mercado. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que las mascarillas, si fuera libre todo, aquí estamos haciendo una asunción quizá demasiado grande, luego entraré sobre ella. Pero ¿qué es lo que pretenderíamos que pasara si no hubiera otras trabas burocráticas en el mercado de mascarillas? Pues oye, si mañana las mascarillas están a 5 o a 10 o a 15 euros, paguemos 5, 10, 15 euros por mascarillas, porque eso va a hacer que muchos emprendedores se den cuenta de que aquí hay necesidades de mascarillas y nos van a tener mascarillas a tutiplén. Y en 2 semanas nos habremos olvidado. Habrá dejado de ser una pesadilla el no tener mascarillas. Mientras que si ahora nos empeñamos en que esto es bien de primera necesidad y confiscamos, como está haciendo el gobierno, o ponemos las mascarillas a precios regulados, lo que pasa es que pasado mañana no va a haber mascarillas en las farmacias y no vamos a poder salir de casa con lo que eso supone. Claro, cuando uno ve a un farmacéutico pidiendo que se regulen los precios de las mascarillas, hombre, es farmacéutico, sabe de farmacia, no se le puede exigir que sepa de teoría económica, jamás se le exigiría yo. Pero quizás debería asesorarse antes de hacer estas peticiones. Por otro lado, si entra uno más en detalle de la noticia, y así queda mejor explicado, realmente no están pidiendo un precio máximo, están pidiendo un precio fijo. La diferencia entre pedir un precio máximo y un precio fijo es que el precio fijo se mantendrá fijo cuando haya surplus de mascarillas. O sea que si al precio fijo ellos ya hacen un beneficio, que es lo que deberían hacer para que el mercado de mascarillas fluya, si consiguen que les regulen un precio fijo, lo que van a hacer es beneficios brutales cuando el proceso emprendedor que he descrito antes haga bajar los precios y ellos, digamos, enfrenten unos menores costes, pero puedan subir sus beneficios porque el gobierno fijó un precio fijo de las mascarillas. Bueno, yo creo que con esto queda ilustrado un poco la principal amenaza que yo veo. Insisto, si dentro de 15 días estamos fuera de casa con nuestras mascarillas y no han tomado ninguna medida, nos olvidamos de esta charla, borramos los artículos que hemos publicado en el Juan de Mariana y a vivir. Pero si no, por favor, recordad cómo funciona el mercado, el juego de beneficios, el juego de precios. Y ahora me toca, es inevitable, porque lo he prometido y además es que les he dedicado a la conferencia. Tengo que hablar de los empleados sanitarios, del sufrimiento y el caos que están padeciendo ellos. Porque yo creo que lo que he explicado, los fundamentos teóricos de lo que he contado, también contribuyen a explicar por qué ha pasado lo que ha pasado. Claro, ya he resaltado la enorme importancia de beneficios y precios en conseguir que los recursos vayan allá donde se necesiten. Bueno, pues miren ustedes al sistema sanitario español y a ver si por ahí ustedes ven beneficios y precios. Y sí que se pueden ver, porque hay empresas privadas compitiendo, o conviviendo sería mejor la palabra, con un sistema público sanitario. Pero claro, este sistema público sanitario distorsiona completamente los precios, porque lo da básicamente gratis, y además no busca beneficios, con lo cual estamos hablando de todos los problemas de una organización burocrática a los que me he referido antes con Mises. O sea, en el mercado de servicios sanitarios no tenemos las señales para que los recursos que hay en la sociedad vayan allá donde se le necesitan. Y los primeros que lo están sufriendo son, por supuesto, los empleados sanitarios, los que están trabajando allí día a día, los que están yendo al frente sin balas, los que están yendo a atender a un enfermo sin los equipos de protección. Ya expliqué antes que las organizaciones burocráticas tienden a descoordinarse, tienden al caos. Jamás se le ocurre a una empresa privada
no tener todos los recursos que precisa para dar su servicio porque se arruina. Sin embargo, esto es algo que sabemos que es común en los sistemas no guiados, los sistemas burocráticos, que normalmente, todo hay que decirlo también, son públicos. Hay una descoordinación, nadie está tratando de integrar. Otro de los problemas burocráticos que también se traduce aquí es que no tienes deseos de correr riesgos. Tú, si trabajas en un sistema burocrático, primero, no te estás guiando por beneficios, pero imagínate que pudieras obtener algún beneficio. Los beneficios ya hemos visto que pueden ir también acompañados por pérdidas. O sea, cuando tú tomas una decisión empresarial no necesariamente vas a beneficios, puedes llevar pérdidas. ¿Qué le ocurre a un empleado en un sistema burocrático si toma un riesgo para conseguir beneficios? Y ahora voy a hablar de en qué consiste un riesgo, Pues lo que le va a pasar es que si obtiene beneficios, él no se va a beneficiar. Como nadie le está midiendo por beneficios, insisto, beneficios, mejor satisfacción de las utilidades de los individuos. Como a nadie le está valorando por beneficios, él no se va a beneficiar. Él no tiene ningún incentivo de beneficio. ¿Qué le pasa a este tipo si en cambio su decisión, su acción empresarial tiene pérdidas? Pues que se le van a caer los palos del sombrajo. O sea, hay una asimetría brutal de recompensas. Por un lado, si obtiene beneficios, él no los ve, y por otro lado, si obtiene pérdidas, entonces sí que le van a penalizar. Con lo cual, la capacidad de emprendimiento de un sistema que no esté guiado por beneficios y precios, como es el sanitario público, es nula. Y esto puede explicar por qué nadie se anticipó a una necesidad que se veía venir. A ver, el tema del coronavirus no nos ha cogido a nadie por sorpresa. Recordad, a principios de febrero nos levantamos con una noticia increíble. Bueno, ahora ya, después de 3 meses de confinamiento, lo de que el Mobile World Congress se cancelara nos parece ya una anécdota. Pero entonces fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Yo creo que fue trending topic. No hubo nadie en España que no se enterara de que el Mobile World Congress de Barcelona se había cancelado por un virus que venía de China. Vamos, que las señales estaban ahí. Y sin embargo, no diré que nadie las vio, pero nadie actuó como si las hubiera visto. Insisto, del sistema sanitario que no está orientado a beneficios, es difícil esperarlo, porque no tiene ningún incentivo para la anticipación por todo lo que he explicado de las organizaciones burocráticas. Más difícil sería explicarlo en el caso de la parte de las empresas privadas que están en ese mismo sector, pero yo entiendo que hay mucha distorsión de señales que les impide realmente hacer un cálculo económico o incluso que pueden anticipar que sus posibles especulaciones puedan ser mal vistas por la sociedad y terminen en requisas, como de hecho hemos visto que ha pasado. Si yo ahora repasara un poco los recursos de los que tiene que echar mano el sistema sanitario para atendernos en esta crisis, y lo que ya quiero dejar claro es, yo, si sé algo de algún poquito, es de teoría económica y es de lo que estoy tratando de hablar hoy aquí. Teoría económica. Yo de cómo funciona el mercado sanitario en España y en el mundo no tengo ni idea. Muy poquita idea. Lo que he leído estos días, como todo el mundo, no tengo ni idea. Por eso yo no puedo dar respuestas concretas, técnicas, a la solución a por qué no pasó esto o por qué no pasó otro. Yo lo único que puedo decir es aplicar la teoría económica, constatar que en este mercado no hay ni precios ni beneficios, que las señales principales para que los recursos lleguen allá donde se necesitan están desaparecidas o han sido distorsionadas completamente, y eso para mí ya es suficiente explicación para entender por qué los recursos no llegan a su sitio o por qué llegan de forma descoordinada. Esto es, recursos humanos pero sin el equipo de protección. Eso a mí ya me lo explica. Los procesos concretos por los que eso suceda pues van a depender de cada país, de cada comunidad autónoma quizá en España, de cada problemática técnica, no lo sé. Pero durante estos días hemos visto numerosos ejemplos y tenía por aquí apuntados algunos, pues por ejemplo, tipo de que hay empresas fabricando respiradores, me hablan de SEAT con una alianza y sin embargo estos respiradores no llegan a utilizarse, pues porque hay unos procesos de homologación, según parece que lo impiden, o las requisas que se han producido, esta es una noticia que me parece escandalosa, las requisas de alcohol para la fabricación de hidrogeles, que hacen que de facto no se puedan fabricar hidrogeles por la gente que los estaba fabricando. Del tema de las mascarillas ya he hablado. ¿Qué decir de los test de los coronavirus? Los test de los coronavirus
El otro día, la semana pasada, el sábado, teníamos con nosotros a Luis Gómez, nos lo explicó fenomenal. Resulta que es que en Alemania las comunidades les atienden consultas privadas. Y estas consultas privadas, en cuanto vieron que el coronavirus venía de China, se empezaron a provisionar de test de coronavirus. Para ellos era una oportunidad de negocio, era una oportunidad de negocio a gritos, era una oportunidad de negocio para cualquiera que hubiera estado en condiciones de detectarla y aprovecharla. Y resulta que en Alemania tienen infinidad de test de coronavirus y van a poder hacer test masivos, estudios, etcétera, etcétera. Cosa que en España no se va a poder hacer. Pero esto no es porque haya un gobernante negligente, un gestor. No. Es simplemente porque no disponían de las señales. Es que no estaban las señales de beneficios. Entonces sí, llegan noticias de China, pero yo sigo cumpliendo con mi criterio técnico estupendo de número de UCIs o número de camas de hospital o número de mascarillas por empleado sanitario. Sigo cumpliendo con mis criterios. Y es que como no me guío por el beneficio, no tengo otro criterio para hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, llama también la atención, en el caso de España, la ausencia de emprendedores espontáneos. Leemos hoy el caso, o vemos el caso, no sé si habréis visto el vídeo, de Chequia. En Chequia se han fabricado 10 millones de mascarillas en 3 días. 10 millones de mascarillas en 3 días. Pero ¿cómo es posible que en España no podamos fabricar 20 en 4? Es que no lo entiendo, es completamente incomprensible. Allí ha actuado el emprendimiento individual, se han puesto a hacer mascarillas todo el mundo. Aquí en España no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor asumimos que no las tiene que dar el Estado, porque tiene que ser gratis. No tengo ni idea, o porque es imposible, porque si tú haces una mascarilla particular y se la das a un tercero, luego a este tercero te pueden mandar. No lo sé, yo no tengo ni idea. Pero esas son las preguntas que tenemos que respondernos. Porque en Chequia hay 10 millones de mascarillas en 3 días y aquí no tenemos mascarillas y tenemos de mascarillas. Porque resulta que nos hemos quedado sin UCIs y esas son las preguntas que tendríamos que respondernos, ¿no? Dime, Pablo. Sí, gracias, Fernando. Quisiera, aprovechando que lo estás tocando, introducir una pregunta del chat, que es ¿cuál puede ser el impacto de las decisiones tomadas por el gobierno o los gobiernos para decir cuánto producir y quién vender dichos productos? No digo ya en la temática actual que ya está pasando, sino también a futuro, ¿no? Pasando el problema, luego cuál será el impacto en la estructura productiva de las empresas. A ver, yo eso evidentemente no lo sé, eso es a futuro, los economistas no somos capaces de ver el futuro. Lo que sí se puede decir es una cosa, yo creo que es trivial. Cuanto menos dure el estado de excepción, el estado de alarma o como quieran llamarlo, estas medidas, cuanto menos duren, menor será su impacto sobre la estructura productiva. En la medida en que estas medidas se prolonguen en el tiempo, esas estructuras productivas van a quedar afectadas, distorsionadas, tocadas. Si duran poco, pues no. Es lo que he repetido, la idea que he repetido, ¿no?, durante toda la charla, ¿no? Si esto dura 15 días, la borramos, nos olvidamos y todos están felices. El problema es si se van prolongando en el tiempo. Y ahí es donde está el problema. ¿Sigo, Pablo? Sí, si quieres continuar. Va. Tengo más preguntas. Sí. Pero como... Vale, luego las recogemos. Quería ya también hablar de otro tema, ¿no? Porque todo el objetivo de esta charla es tratar de prevenirnos, de darnos elementos de análisis, instrumentos de análisis para prevenir los efectos de las regulaciones micro que van a llegar de los gobiernos. Yo no estoy hablando de las macros se habla mucho. A mí lo que me preocupa son los micro, que es no tener huevos pasado mañana en el supermercado, para entendernos, ¿vale? Bueno, Mises describe fenomenal cómo el intervencionismo, o sea, una pequeña regulación del mercado, un pequeño obstáculo, puede desembocar en una completa regulación de los mercados, ¿vale? Este procedimiento yo lo tengo analizado muy bien para las telecomunicaciones, es parte de mi trabajo de tesis doctoral, perdonad por lo de muy bien, si no me lo digo yo, no me lo va a decir nadie. Pero lo sorprendente del caso es que ya en los 15 días que llevamos de estado de alarma, ya hemos visto manifestaciones de cómo se extiende el intervencionismo de Mises. Y voy a poner, por supuesto, un ejemplo de telecomunicaciones, que es lo que mejor conozco, ¿no? Llamo la atención, ya se está produciendo la expansión de la regulación. Y llevamos 15 días de estado de alarma. Observad lo importante que es que este estado de alarma no se prolongue, porque si ya en 15 días hemos tenido que hacer una medida complementando una previa, imaginad lo que puede pasar en un mes o en 2 meses. Ejemplo de telecomunicaciones. Resulta que día 1 del estado de alarma se prohíbe la portabilidad. Se prohíbe la portabilidad, es una medida que los operadores de telecomunicaciones de alguna forma pactan para, sobre todo, minimizar que los técnicos se tengan que desplazar a las casas y así minimizar las posibilidades de contagios por salud de sus empleados. Bien. Resulta que una serie de agentes, como siempre pasa con los emprendedores, y no estoy entrando a juzgar si son buenos o malos o aprovechados o no. Los emprendedores lo único que hacen es buscar oportunidades de beneficio para de esa forma pasar valor allá donde se dé. Pues una serie de
de operador de telecomunicaciones estaban haciendo lo que se llama portabilidad diferida, que es básicamente te capto ya, pero ya te haré el cambio cuando llegue el momento. Bueno, el gobierno, consciente de esto, o sea, que la prohibición no se está cumpliendo, o sea, hay, si queréis, un mercado negro de portabilidades diferidas, ¿qué es lo que ha hecho? Ha prohibido la comercialización. Por lo tanto, los operadores de telecomunicaciones ahora mismo no pueden comercializar sus servicios. Fijaros lo que estoy diciendo, porque si resultara que las telecomunicaciones no tuvieran valor en estos momentos, bueno, pues se podría entender que juegan con las telecomunicaciones y total a nadie le importa. Pero es que resulta que las telecomunicaciones están en el core de nuestras vidas. Es uno de los aspectos fundamentales. Imagínense ustedes que pasado mañana no pueden comunicarse por WhatsApp con sus grupos o su familia, o no pueden teletrabajar. Bueno, pues eso es algo que estamos jugando con las telecomunicaciones intervenidas. Bueno, prueben la comercialización a los operadores y, claro, ¿qué es la prohibición automática siguiente? Claro, como los operadores a lo mejor suben los precios, que a lo mejor los suben o a lo mejor no, y ahora hablaré un poquito, lo tengo que hacer porque yo trabajo en Telefónica y tengo que referirme a las medidas excepcionales que ha tomado Telefónica en este caso. Para que no suban los precios en estas condiciones en las que no pueden perder clientes, han prohibido también que se toquen los precios. Y esto en 15 días. Pues piensen ustedes que pase un mes a ver con qué nos estamos encontrando. Fíjese que esta prohibición de subida de precios viene en un contexto en que hemos visto que los operadores de telecomunicaciones primero ya habían hecho una actuación pro empleados suyos para que no se contagiaran, pero nos han regalado gigas. Son conscientes de que tenemos unas necesidades mayores en estos momentos de telecomunicaciones por la crisis del coronavirus, porque nos ha confinado los gobiernos. ¿Y qué han hecho? ¿Han subido los precios? No, todo lo contrario. Lo que han hecho es decir, ostras, yo tengo que establecer una relación con mi cliente porque mi cliente es el que me da la vida. Yo no puedo coger en esta situación que es claramente de crisis y aprovecharme de ellos. Lo que han hecho los operadores de telecomunicaciones es dar más gigas, complementar la oferta de contenidos y otra serie de actuaciones para que podamos estar tranquilamente en casa comunicándonos sin perjudicar, sin que nos perjudiquen. No nos han subido el precio en una condición espectacular. Para subirnos los precios, no los han subido. Se han solidarizado con el resto de la sociedad y han dicho, por supuesto que sabemos que esto tiene ahora más valor para vosotros, pero sabemos que es por unas condiciones especiales. Ahí nos tenéis. Bueno, pues ese, digamos, grado de compromiso, entre otros que ha tenido, por ejemplo, Telefónica, se ve saludado con una prohibición de subida de precios, como si nosotros fuéramos a aprovechar este momento para subir los precios. Voy a ir terminando ya. Bueno, me queda por analizar, por supuesto, el tema del confinamiento, que es un tema bastante delicado que estamos sufriendo todos. Afortunadamente, cada vez más estamos siendo más reacios a esta situación que al principio se aceptaba como de normalidad y como que era lo que era necesario, etcétera, etcétera. Quiero decir varias cosas respecto al confinamiento, ¿vale? Y siempre como fondo del proceso de mercado. El confinamiento ha impedido a montones de personas. Y no estoy hablando de la generalidad de las personas, sino aquellos que estaban en mejor disposición para buscar soluciones a los contagios, a la expansión de la pandemia, a su curación, les está impidiendo de facto salir a la calle y afrontar los riesgos y buscar soluciones. Con lo cual, en el momento en que más necesitamos de emprendedores llevando recursos allá donde los queremos, que además en muchos casos es cuestión de vida o muerte, lo que se hace con el confinamiento es todos los emprendedores en sus casas, aquí no se puede investigar, y menos mal que tenemos internet, y se pueden buscar nuevas soluciones. Otro punto importante del confinamiento. Se basa en modelos estáticos. Voy a explicarlo muy rápidamente. Las famosas curvas de aplanar y del pico, y que resulta que tenemos que confinarnos para detener los contagios, de forma que el pico no nos coja muy por encima de la capacidad instalada del sistema sanitario. Esos modelos los conocemos bien los economistas, sobre todo los austriacos, porque los padecemos. Se llaman modelos estáticos. ¿Y sabéis lo que asumen? Asumen que el ser humano es un robot. Nos venimos quejando los economistas, y aquí tengo que matizar, los austriacos, de que los economistas neoclásicos, bueno, no solo los economistas austriacos, los psicólogos y muchos economistas normales se quejan una y otra vez de que asumen los modelos económicos que el ser humano es un robot. Bueno, pues llegamos a un momento de vida o muerte con la expansión de la pandemia y que asumimos que los seres humanos somos robots y que si nos dejan solos vamos a seguir contagiándonos sin tomar ningún tipo de medida y que por lo tanto la curva va a hacer así en vez de así. Cuando lo normal es que tú asumas que el proceso del ser humano es dinámico, que los seres humanos aprendemos de lo que vemos a nuestro alrededor, tomamos decisiones y mejoramos. Y al final esa curva no es así, es de otra forma. Yo no sé de qué forma es, porque como depende
del ser humano. Ya dije al principio que la ciencia económica, al depender del ser humano, no se puede cuantificar. Como depende del ser humano, de su creación, de las cosas que haga, de su iniciativa, yo no puedo poner esa curva. Bueno, pues que sepan ustedes que estamos confinados porque alguien ha tomado en serio esas curvas estáticas para la decisión. Repasando el libro de burocracia de Mises, del cual he sacado la teoría de las organizaciones burocráticas, me he encontrado con esta frase que creo que viene muy al pelo y que no me va a servir para cerrar la charla, porque querría cerrar con una especie de recomendaciones antes de, como suele ser el caso, ¿no?, después de esta charla, pero sí que me va a valer para poner un punto y final al contenido, ¿no? Y Mises nos dice este párrafo que es muy al caso, porque es que además usa el tema de los microbios, aunque el microbio ya sabemos que no es un virus, pero bueno, en fin, hagamos la metonimia. Si los hombres primitivos hubieran adoptado por el principio de estabilidad, nunca, jamás hubieran ganado seguridad. Hace mucho que hubieran desaparecido, sea por bestias de prey o microbios. El gobierno nos dice, estaros 15 días confinados, un mes confinado, y luego la vida será igual. El gobierno, como siempre, nos promete estabilidad. El gobierno, como siempre, nos promete seguridad. No este gobierno, el gobierno en general. Bueno, pues lo que nos dice Mises es, si les compramos esa mercancía, si le hubieran comprado esa mercancía a los hombres primitivos, no existiríamos, no nos hubiéramos quedado aniquilados por el primer virus. Por eso es tan importante que podamos salir ya a la calle para luchar, para buscar soluciones. En Chequia ya las han encontrado. Si las hubiéramos encontrado aquí, que los españoles no son más ni menos tontos que los checos, las hubiéramos encontrado aquí si lo hubiéramos necesitado. Cierro ya con las conclusiones. Las conclusiones son muy obvias. Viene una crisis económica que va a ser brutal. Va a ser brutal no por el coronavirus. El coronavirus ha tenido efectos durante un mes y esperemos que no sea mucho más. No va a ser por el coronavirus. La crisis económica brutal viene por la inyección monetaria que se hizo para paliar la de 2008 y sabíamos que iba a llegar tarde o temprano. Bien. Pero aún así, esta crisis puede tener componentes y soluciones microeconómicas que nos pueden hacer daño muy directamente, como he puesto ejemplos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que debería hacer? Si a mí me preguntara algún gobernante, que no tiene por qué hacerlo porque yo tampoco sé mucho de las cosas, pero ¿qué es lo que yo le diría que hiciera? Yo le diría, primero, deja ya el confinamiento. Infórmanos si ya sabemos lo que tenemos que hacer para no transmitir el coronavirus, para tratar de prevenirlo. Déjanos que volvamos a operar porque vamos a buscar soluciones, porque vamos a mejorar las que ya están y vamos a salir adelante de esta como se ha salido de otras, que la historia de la humanidad lleva muchos miles de años trabajando en libertad para sobrevivir de sus problemas, que no son de ahora. Y lo segundo, lo que sí es cierto es que como consecuencia de esa crisis monetaria, económica, va a haber muchos menos recursos a disposición de la sociedad. Muchos menos recursos a disposición de la sociedad. Nuestro nivel de vida está llamado a bajar. ¿Qué hay que hacer en estas condiciones? ¿Dejar que estos recursos vayan allá donde más se los necesita o, al contrario, seguir manteniéndolos aplastados por la regulación, la intervención, por todas esas cosas que nos dice el gobierno que van a nuestro favor? Yo creo que la solución es clara. Elimine trabas, no haga intervenciones, facilite a todos los emprendedores que hagan los negocios que se les ocurran, elimine regulación y si por el camino elimina impuestos, que esa es otra forma de dejar recursos de estos que ahora vamos a tener con tanta escasez a la satisfacción de las necesidades, pues quizá salgamos de la crisis hasta mejor. Y con esto ya solo me queda agradeceros a todos la atención. Siento haberme ido bastante el tiempo. Espero que, si no os ha convencido, por lo menos os haya entretenido y os haya dotado de herramientas para analizar lo que viene. Y por mi parte ya solo queda turno de preguntas. Genial, muchas gracias, Fernando. Tomando el último tema que tocabas, ¿no? Buscando, no sé si has seguido, disculpa, escucho doblemente mi voz, ahora sí, vale. Buscando un punto medio, ¿no? O buscando un punto práctico que se esté llevando ahora en el momento. Si has seguido algún tipo de medidas que hayan tomado otros países como alternativa al confinamiento y si alguna te parezca preferible, ¿no? a las tomadas por el gobierno nacional. Esa es una muy buena pregunta a la que desgraciadamente yo no puedo dar respuesta desde el punto de vista de teoría económica. Entonces, a ver, yo lo que he resaltado antes es que el confinamiento tiene una serie de problemas. Eso no lo descarta como solución.
Yo no lo quiero descartar como solución porque yo no me considero en condiciones de descartar una u otra solución. Yo lo que sí que creo es que en España al menos se ha tomado la decisión del confinamiento sin hacer un análisis coste-beneficio. O dicho de otra forma, como había un colapso insoportable desde un punto de vista político de la sanidad, el gobierno ha decidido externalizar los costes del sistema sanitario en toda la sociedad en vez de asumirlos ellos. Entonces, yo creo que del confinamiento puede ser una solución si se tiene un plan y se hace un análisis coste-beneficio tan riguroso como se puede hacer. La sensación que yo tengo es que en la mayor parte de los estados se ha tomado una decisión de confinamiento sin un análisis coste-beneficio. Entonces, que sea la mejor solución o no, yo no puedo entrar sobre ello. Genial. Si quieres paso un poco más a preguntas más económicas. ¿Cree que el miedo a quiebras masivas de empresas pueda llevar a una gran estatalización de los llamados sectores estratégicos? Aquí se ha escuchado un poco de las eléctricas, incluso de otro tipo de empresas, ¿no? de la industria. ¿Cree que sea un peligro? Hombre, yo creo que, claro que lo creo. Claro que lo creo porque si no, no estaría haciendo esta charla ni hubiera hecho la serie de artículos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupaba enormemente al comienzo de la crisis era cómo iban a reaccionar las telecos. Yo tenía confianza, claro, lo voy a decirlo, trabajo en Telefónica, sé que ha hecho una inversión, pero el pico de tráfico al que se enfrentaba, bueno, era una cosa que hasta ese momento no se sabía cómo iba a reaccionar. Y yo tenía una preocupación grande de que no fuera a funcionar. Imaginaros que el día +1 tenemos problemas serios en la red, que no están funcionando las videoconferencias, que el WhatsApp se ha caído, que no podemos acceder. Imaginaros ese escenario. En un contexto en que de repente las telecomunicaciones son prácticamente todo para la gente que se ha quedado en casa, si las telecomunicaciones no hubieran funcionado bien, yo estoy seguro que habría una presión brutal por determinados sectores para que yo pasara a ser de gestión pública. Básicamente el discurso es los privados, es el de siempre. El mercado privado no está dispuesto para satisfacer estas necesidades fundamentales de los seres humanos, tiene que hacerse cargo el sector público porque es la única forma de satisfacer estas necesidades básicas. ¿Vale? Pues, hombre, ese riesgo existe y sigue existiendo y va a existir, y conforme se prolongue la crisis una vez más, se va a incrementar el riesgo. Además, algunos de los oyentes igual están familiarizados con la teoría de control de precios de Mises, pero es que la teoría de control de precios de Mises, que revela las etapas por las que va pasando el intervencionismo, termina siempre con la planificación central del sector en el que se puso el control de precios. Por lo tanto, en la medida en que yo vea que hay una probabilidad de que se ponga en marcha un control de precios, me lleva, no ipso facto, pero, digamos, consecuentemente a la conclusión de que hay una amenaza de que ese sector se estatalice en algún momento. Dicho lo cual, quiero pensar que con la regulación, con lo que hay actualmente del Tratado de la Unión Europea, eso resultaría difícilmente defendible, pero eso ya es una consideración práctica, no económica. Genial. Punto un comentario de Francisco Capella. Dice que el Estado quizás no solo controla los precios, sino también las cantidades por dirección y movilización coactiva de la producción, ¿no? Lo que lo ha llamado economía de guerra. Esto obviamente en el corto plazo igual a los estados le funcione, pero ¿hasta cuánto tiempo se puede mantener este tipo de medidas? Sí, gracias Paco por la pregunta. Efectivamente, pero yo, claro, no puedo decir cuánto tiempo. Una vez más, es que los economistas realmente tenemos unas potencias en cuanto a explicar y a anticipar cosas que puedan pasar en términos cualitativos. Nos resulta imposible dar números concretos. La intuición aquí es cuanto más peor, pero además es exponencialmente, no te voy a decir exponencialmente, por conforme pasen los días, el fenómeno va a ser cada vez más grave. Por lo tanto, claro, mi propuesta es que salgamos ya del estado de alarma. Ya que los emprendedores que quieran, que los individuos que quieran, puedan salir a la calle, hacer sus cosas, con sus precauciones, si es lógico. A ver, en estos momentos, por mucho que tú abras una discoteca, no se te va a llenar, tío, no se te va a llenar. Luego ese negocio a lo mejor no toca abrirlo, pero será el emprendedor el que lo tenga que decidir, el mejor preparado para valorar. Sin embargo, puede haber negocios ya por ahí, otras actividades en las distintas cadenas de producción de esos bienes que consideramos básicos, que ahora mismo puedan estar amenazadas. Entonces, claro,
déjelo salir, que cada uno decida. Yo, desde luego, mientras mi empresa me permita, yo voy a tratar de estar en teletrabajo. Las empresas responsables que pueden hacerlo lo están permitiendo. Hay otras empresas a las que les ha pillado sin teletrabajo. Bueno, oye, pues tendrán que aguantar un poco su vela, tomar ahora precauciones mayores en sus centros de trabajo e ir preparando el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero déjale a la gente que lo empiece a hacer, porque es que de aquí, nos lo ha dicho Mises, de aquí tenemos que salir nosotros con nuestras ideas y con nuestras iniciativas. Si se pone a pensar solo Pedro Sánchez, no porque Pedro Sánchez piense peor o mejor, no, es que es solo uno, que los demás somos millones, pues déjanos pensar a todos en cómo resolver los problemas. No lo piensan solo ustedes, si es eso lo que... Por tanto, cuanto antes, mejor. No sé si he respondido a lo que quería Paco, ¿no? Pero bueno, yo... Bueno, la parte final, la pregunta final la he sumado yo. ¿Cómo revertir desde la sociedad civil las medidas que se impongan durante la cuarentena? O sea, hay un poco de miedo que estas medidas no sean... decía, creo que era Friedman, ¿no? De que no hay nada más duradero que una medida temporal de gobierno. Entonces hay un miedo de que, pasando este problema, los gobiernos no se replieguen y aprovechen y continúen, ¿no? con el control. Claro, yo también, lógico, es el miedo, sí, y además sabemos que pasa, que históricamente ha pasado, que vuelve a pasar. Aquí la única esperanza que tenemos es que el estado de alarma va por periodos de 15 días que tienen que ser prorrogados sucesivamente por los parlamentos. Mientras estas medidas se asocian al estado de alarma, eso significa, entiendo, que en el momento en que se suspende esa alarma, automáticamente esas medidas desaparecen. Cualquier otro tipo de medida no asociada al estado de alarma, entiendo que tendría que pasar por los cauces habituales, pues el Congreso de los Diputados, etc., y no debería ser en estos momentos aceptada como, digamos, medidas a un estado de alarma excepcional, medidas excepcionales, otras estados. Por lo tanto, digamos, la esperanza que nos tiene que asistir en estos momentos es que están vinculadas al estado de alarma. Y el estado de alarma, digo yo, que en algún momento no se podrá, digamos que habrá crecientes sectores de la oposición. Ahora mismo parece que el Partido Popular pues sigue queriendo que haya estado de alarma, allá ellos. Pero digo yo que en algún momento la oposición ya no se dejará mantener un estado de alarma, porque también hay otra cosa. El estado de alarma es una situación súper cómoda para un gobierno en la que puede hacer básicamente lo que quiera. Entonces, a día de hoy, yo creo que hay que ser optimista en el sentido de que la salida de la coronacrisis, con el abandono del estado de alarma, hará suspender, hará desaparecer, borrar de nuestra historia esas medidas. Habrá que estar vigilante para que, pasado el estado de alarma, no progresen, pero eso ya nos corresponde a cada uno en nuestro ámbito de actuación. Pues a Telefónica le corresponderá estar vigilante en que no se mantenga la prohibición de cambiar los precios y sacudir y espero que encuentre el apoyo de los ciudadanos para que eso ocurra. O sea, yo en este caso soy optimista. Estupendo. Bueno, un poco de, no sé si de optimismo o pesimismo, pero hay personas preocupadas. ¿Cuál será el impacto, ¿no? Si manejas cifras o crees un poco de las cifras que se han hablado últimamente en cuanto a la caída del PIB per cápita, tanto en España como global. Bueno, a mí francamente las caídas del PIB me preocupan cero. O sea, a mí lo que me preocupa es el desempleo y las mermas en la riqueza. Y como sabemos que el PIB mide otras cosas, pues a mí la caída del PIB me preocupa cero. Por supuesto, a ver, aquí hay que volver a hablar de los dos fenómenos. Tenemos, por un lado, la crisis monetaria. Desde mi punto de vista, la crisis monetaria, económica, macro, como la queréis llamar, es realmente la que está ahora desarrollando toda su magnitud. O sea, las caídas bursátiles que hemos vivido en los momentos iniciales pues tienen más que ver con ese pinchazo de la burbuja que iba a pasar tarde o temprano y, insisto, ya lo he dicho antes, iba a pasar al principio. Pues tenía pinta de que iba a pasar este año, bueno, pues ya está, se ha acelerado. Y luego está la componente de crisis debido a que nos han paralizado todas las actividades. Bueno, cuando digo nos han paralizado las actividades, y esto quizá lo tenía que haber dicho antes, imagínense que hay un Real Decreto que decide qué actividades son esenciales o no en estos momentos en España. ¿Alguien ha visto, o sea, digamos que es planificación central como la de la URSS? O sea, es el gobierno el que está decidiendo cuáles son las actividades esenciales para los ciudadanos. Hombre, pues eso, en cuanto se acabe el estado de alarma, no puede ser así. Bueno, pero es con lo que estamos viendo. Insisto, a mí, digamos, en mi contexto, lo que me preocupan sería más bien pues el tipo de regulación económica que estoy acostumbrado a analizar, la que analicé y la que he estudiado durante estos 15, 20 años con los que me presentaba Irune. Esa es la que realmente me preocupa y la que quiero prevenir, porque creo que esa regulación es muy demagógica. O sea, la regulación, digamos, las intervenciones monetarias, ya sabemos lo que dan de sí, no está claro que esta vez vayan a dar resultado.
las cosas también son como son, porque parece que eso está agotado. Con lo cual, la tentación de los gobiernos para empezar a regular microeconómicamente y conseguir resultados así puede ser muy grande, muy grande, muy grande. Y ahí es donde tenemos que estar preparados para aceptar el mal a corto plazo de ese precio que sube, sabiendo que eso va a poner en marcha procesos dinámicos que van a permitir en algún momento que ese precio baje y que nuestras necesidades queden satisfechas. Por lo tanto, digamos, eso se tiene que... Es más, yo es que creo, y esta es una cosa íntima mía, que si nuestro gobierno opta por las dos cosas tan sencillas que he dicho antes, baja los impuestos, que yo creo que está justificado en la situación actual en que la que les ha parado a los emprendedores la actividad. Oiga, pues lo mismo que usted ha hecho esto y a los empresarios les ha perjudicado, beneficieles ahora rebajando los impuestos. Y digo yo que será más útil rebajar los impuestos que no andar dando ayudas. Porque es que resulta que las ayudas se las cobran a ellos para devolvérselas. Hombre, pues no, nos ahorramos el intermediario y es todo mucho más eficiente. Entonces, por un lado, bajar impuestos, una bajada del 5, del 10%, del 10 puntos porcentuales, puede poner recursos en el mercado inimaginables. Y por otro lado, el otro punto, que no haya obstáculos para que los escasos recursos que nos van a quedar después de la crisis monetaria vayan allá donde más lo necesite la gente, para que no haya histeria, no haya problemas, etcétera, etcétera. O sea, quite regulación. Yo sinceramente creo que si hacen estas dos cosas, saldremos muy rápidos y muy fuertes de la situación a la que nos han traído. Y creo que también la oportunidad es única. Lo que hay que estar vigilante es lo que hemos dicho antes, que se prolonguen las medidas excepcionales del estado de alarma o que se les ocurran otras brillantes ideas. Por cierto, brillantes ideas que ya las vemos. O sea, quien quiera descubrir las brillantes ideas que pueden tener nuestros gobernantes en las próximas semanas y meses, solo se tiene que leer el libro de 1930 de Ludwig von Mises, para que están todas ahí analizadas. O sea, que nada nuevo bajo el sol. Todo lo que van a hacer ya no lo sabemos. Y sabemos sus efectos. Genial. Hay otra pregunta que es, perdón, si hay que bajar los impuestos a todos, o sea, ¿piensas a todos o solo a los que se han visto afectados directamente por el confinamiento? Te estoy diciendo que, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer era poner la mayor parte de recursos a disposición de la satisfacción de necesidades de los individuos. Pues mi respuesta yo creo que es directa. Por supuesto, bájaselos tanto como puedas a todo el mundo. Y tanto como puedas es una pregunta trampa, ¿eh? Tanto como puedas, porque se puede. La cuestión es que está dispuesto, digamos, porque en esta situación general de carencia de recursos, el Estado puede tener la tentación, la va a tener, de acopiar él la mayor parte de los recursos para nuestras necesidades, que ya hemos dicho que no son capaces de ver si realmente nos están satisfaciendo o no. Yo creo que en estos momentos lo que le toca al Estado es ser generoso, nos ha pedido un sacrificio, que se sacrifique ahora él un poco, que ponga cuanto más recursos en los segmentos empresariales para que vayan allá donde se necesiten, y de esa forma, cuando la economía esté otra vez, que además será antes de lo que muchos piensan, si hacen esto, pues a lo mejor puedan volver a recopilar recursos, aunque ya sabrán en ese momento que cada vez que cogen ellos un recurso dificultan necesidades de los individuos, y coger otra vez una serie de funciones que a lo mejor creen que tienen que tener. Sé que como buen austriaco no te gusta hacer predicciones, pero pregunta a alguien si con lo que se está haciendo ahora, las medidas de emisión de moneda y sobre todo si hay una paralización de la producción, que si esperas una inflación de 2 dígitos. Claro. No. A ver, yo eso que comentan me da miedo, claro, porque es que, pero no por la inflación de 2 dígitos, que me da suficientemente miedo y ya se ha vivido. Me da miedo porque llevaría casi seguro a control de precios. Con el control de precios vendrían los desabastecimientos y entonces es cuando, lo vuelvo a decir, no hay papel higiénico en mi casa, no hay huevos para mis hijos. Esa es realmente mi preocupación. Por otro lado, a nivel europeo, yo creo que jugamos con que los alemanes tienen todavía reciente lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, esa inflación, hiperinflación que sufrieron, y tienen muy bien diagnosticadas las causas de esa hiperinflación y saben que en las condiciones actuales, desgraciadamente, pueden ser parecidas a aquellas, pues los resultados que cabe esperar serían los mismos. Actividad parada, pones mucho dinero creado de la nada en el mercado, pues hombre, no sé. Comenta alguien, ¿no? Sobre, hablábamos de dar un poco más de responsabilidad a la sociedad y darle poder de decisión al gobierno, pero pregunta alguien, por ejemplo,
la poca capacidad a veces de los individuos, yo creo que sobre todo se ha visto con los jóvenes, las personas más de mi edad, que a la hora de no internalizan el impacto que pueden tener a la hora de contagiar personas. Veíamos, por ejemplo, imágenes de chicos que se iban a disfrutar el verano en Miami y que decían que les daba igual, que ellos no les iba a pasar nada con el coronavirus. Entonces, a veces hay personas que no son capaces de entender su responsabilidad también en esto y cómo puede haber medidas privadas o alternativas al Estado para dar respuesta a esto. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, como economista, yo lo que puedo decir es que si tú dejas a mercados en libertad, se van a encontrar soluciones a los problemas en tiempos razonablemente cortos y además en grandes condiciones de eficiencia. Yo me he quejado y creo que he expuesto aquí argumentos por los cuales el confinamiento no me parece bien. Pero esa es la parte, digamos, de costes que creo que no se tienen en cuenta. Claro, la parte que preguntan estaría en la parte de beneficios, que los jóvenes no internalizan y tal y cual. Claro, ante eso una respuesta técnica, una solución técnica es confinémonos. Y depende de cómo esté el balance de precios-costes, a lo mejor eso te lleva a que la solución de confinamiento es la que hay que hacer. Insisto, no me gusta el confinamiento, no me gusta lo más mínimo, pero no soy capaz tampoco de demostrar que sea una medida absurda. No, creo que tiene pros y contras. Pero yo vuelvo sobre lo mismo. Si aceptas el confinamiento, en el fondo, has dejado a 100 personas que busquen la solución. Hemos puesto en 100 personas, o en 10, o en 20, la solución a nuestros problemas y perdemos todo el potencial de la capacidad creadora de millones de personas. Hombre, pues yo creo que entre 100 personas, con independencia de su capacidad, va a ser más difícil que aparezca una buena solución que si dejas a millones de personas buscarla. Y no estamos aquí hablando de temas exclusivamente técnicos, que claro que puede haber exclusivamente técnicos, sino aquí estamos hablando simplemente de cómo salir a la calle para prevenir el contagio. Hombre, ya habrá muchos jóvenes irresponsables, pero también hay muchos jóvenes que son responsables y muchos jóvenes que están sufriendo innecesariamente y muchos jóvenes que están dispuestos a llamar la atención, a poner presión social sobre los irresponsables. Se me ha olvidado hacerlo a mí, pero iba a ponerme una máscara para empezar esta charla. Pues parece que se está demostrando por ahí que las máscaras previenen en la República Checa, lo he dicho antes. Joder, pues llevemos máscaras, pero si es que además lo de llevar máscaras yo tengo la sospecha de que es nuestro futuro. No nos va a gustar, pero yo qué sé, cuando estaba en Hong Kong me llamó la atención la cantidad de gente que iba con máscaras por el metro, o cuando estaba en Pekín me llamaba la atención la cantidad y pensaba que era por la contaminación. Joder, pues a lo mejor no era por la contaminación, es que como ellos han tenido unos cuantos virus por ahí cerquita, ya se saben el truco, no lo sé. Pero importante una y otra vez matizar sobre lo mismo. Yo como economista no puedo dar con una solución técnica a ninguno de los problemas que tenemos ahora en concreto. Lo único que puedo decir es, han cambiado brutalmente las necesidades de la gente. Deja al mercado que adapte los recursos a esas nuevas necesidades. Y para eso es necesario que funcione el precio y que se puedan obtener beneficios. Si te cargas esas dos señales, el proceso va a ser mucho más costoso si es que se llega a completar. Bueno, conociendo, creo que ya... Espera, escucho mi voz otra vez. ¿No? Bueno, la haré rápido. Suponiendo un contexto, ¿no? Surge el virus nuevamente. Digo, el virus. Surge una posible cura, pero esta cuesta 10.000 euros. Es muy cara, o inaccesible para mucha gente. ¿Qué decisión se tomaría? Si habría que intervenir el mercado, dejar, esperar, aunque en el camino mueran muchas personas, o cómo. Repite, Pablo, porque se cortó el supuesto de partida. Entonces no... Vale. Me he oído la pregunta, pero no sé sobre qué supuesto era. Vale. Supongamos que hay una hipotética primera vacuna y el precio, no sé, la persona da un ejemplo de 10.000 euros, pero puede ser más o menos y esto pues es inaccesible a mucha gente. ¿Cuál sería, qué harías tú, o qué debería hacer el gobierno si intervenir los precios, o permitir que en un futuro fuera más accesible, aunque en el camino pues muchas personas no puedan acceder a ella y fallecer? A ver, aquí una vez más el análisis es de regulación, ¿vale? Entonces,
Es un punto delicado, pero sí que quiero llamar la atención sobre él. Normalmente las investigaciones médicas dan lugar a patentes, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo las empresas es una carrera. En cada país supongo que habrá unas cuantas corriendo para llegar a ser las primeras en tener la vacuna, patentar y poder coger los beneficios. Yo personalmente pienso que hay menos empresas investigando en esta vacuna de las que seguramente habría en un mercado libre, porque hay unas expectativas ciertas de que el gobierno no pague, no paguen los precios de mercado por estas vacunas, sino que de alguna forma las acapare y encima les tilden además de insolidarios y no sé qué, no sé cuántos, con lo cual los incentivos para investigar en esta vacuna en la empresa privada pues pueden estar bastante matizaditos, bastante, digamos, no a la altura de lo que uno cabría esperar a la vista de la gran oportunidad de negocio que surge. Bien, dicho este primer planteamiento, veamos cómo resuelve el mercado esto. Pues ahora el mercado tendría una necesidad de una vacuna, entonces hay mucha gente que en el mercado libre se lanzaría a investigar esa vacuna y ya sabemos lo que va a pasar. El que investigue con la vacuna va a empezar a resolver una necesidad, puede obtener unos beneficios exacerbados, pero cuanto mayor sea ese beneficio, más efecto de llamada va a haber para que otros emprendedores traten de desarrollar sus vacunas, etcétera, etcétera, las pongan a un precio inferior hasta que al final sabemos que estos señores de la vacuna van a obtener los rendimientos esperados. Y es cierto, la primera vacuna será muy cara, pero rápidamente ese precio se va a reducir. Esto pasará si y solo si no se olvide la solución de partida, si el mercado no tiene barreras de entrada. Esto es, si cualquiera puede entrar a hacer vacunas. ¿Qué es lo que sabemos que pasa con las vacunas? Pues lo que sabemos que pasa con las vacunas es que el primero que llega hace una patente. El primero que llega hace una patente y los demás, todo el esfuerzo que hayan hecho en investigación de esas vacunas, no lo van a poder ver porque ellos ya no van a poder patentar al haber sido el segundo. Con lo cual sí que hay un riesgo cierto de que este precio alto se pueda sostener en el tiempo. ¿Cuál es mi respuesta? Terrible, supongo, desde el punto de vista convencional. Hay una barrera brutal al paso de recursos al sitio donde se necesitan, que en este caso son el sistema de patentes. Fíjese cómo está detrayendo recursos de la propia investigación, porque muchas empresas anticipan que como ellas no van a ser las primeras en llegar, ¿para qué van a investigar? Y entonces no investigan. Directamente para que vayan a investigar, si como tiene toda la pinta de que va a llegar ese primero, ya no investiga. Y muchos recursos que serían necesarios, porque si hay algo que demandamos ahora todos los ciudadanos, no de España, es que del mundo, es que salga la vacuna del coronavirus, pues resulta que no se están dedicando todos los recursos que se tendrían que dedicar. Solución, señores, no hay patente del coronavirus. Y entonces habrá muchos más esfuerzos de investigación, porque además el que llegue con su vacuna la podrá utilizar y vender al precio que llegue, ya llegará otro que la rebajará, etcétera, etcétera. Sé que es un análisis quizá demasiado revolucionario para algunos de los oídos que estarán con nosotros esta noche, pero así es, eso es lo que me dice simplemente el análisis de teoría económica, insisto. Los beneficios se van a ir atenuando por lo que dije antes de diseminación de la riqueza, pero para eso es necesario que no haya barreras legales de entrada. Si hay barreras legales de entrada, como son las patentes, el efecto benéfico no se producirá y entonces este beneficio extraordinario se podrá sostener en el tiempo y los estados encontrarán una mayor justificación para hacer medidas extraordinarias con esta vacuna y poderlas extenderlas a la población. Yo lo que querría ahora es que estuvieran todos los laboratorios del mundo investigando en el coronavirus. ¿Por qué no están todos? ¿Qué hay más prioritario ahora para un laboratorio que el coronavirus? Perfecto, muchas gracias, Fernando. No sé si quisieras cerrar con una conclusión, que creo que habías dicho que querías cerrar con algo, ¿no? Ya la hice. La conclusión era pues esas humildes recomendaciones básicamente consistentes en que reduzcan un poquillo los impuestos de los empresarios y que esto no un poquillo eliminen todas las trabas y barreras de regulación que se les ocurran, incluyendo quizá, pues hombre, si hay alguna autoridad por ahí que se dedique a vigilar si los precios suben o bajan, pues bueno, que esa autoridad pues minimice su actividad aprovechando que estamos en cuarentena y que si los precios tienen que subir para a corto plazo, para que a medio plazo nuestras necesidades estén satisfechas, que no lo vea como algo terrible para la sociedad, sino como un proceso dinámico que al final nos va a beneficiar. Eso yo creo que es todo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nada. Bueno, ¿me despido entonces de la audiencia ya? Sí. Oye, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Siento las circunstancias, siento que haya sido por vídeo, siento pues eso, que quizá haya sido demasiado rollo en algunos momentos. Muchas gracias a todos por estar ahí y esperemos que nos veamos pronto en perfectas condiciones de salud, aunque sea con la mascarilla.
Perfecto, pues nos veremos entonces la próxima semana con más actividades. Estén pendientes de nuestras redes sociales y nada, muchas gracias a todos. Fernando, nos vemos la semana que viene. Hasta Hasta luego. luego a todos.